y todas, a nuestros compañeros diputados y diputadas, y con el permiso de nuestra mesa directiva, paso a lo siguiente. Nuestros compañeros de los medios de comunicación también. Honorable Asamblea, el suscrito Esteban Ojeda Ramírez, integrante de la fracción parlamentaria de Morena, en uso de las facultades que le confieren los dispuestos por el numeral 57 de la fracción 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur y el artículo 101, fracción 2 de la Ley Reglamentaria de nuestro Poder Legislativo, presento a la consideración de esta honorable Asamblea iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se propone reformar la fracción 1 del artículo 157 de la Constitución Política de nuestro Estado, misma que se plantea al tenor de la siguiente. Exposición de motivos. Con la aprobación del decreto 2427, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 28 de febrero del 2017, se dio a conocer el primer paso para el establecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción y su implementación en el contexto y bajo los principios del Sistema Nacional Anticorrupción, mediante las modificaciones y adiciones normativas que tuvieron como propósito adecuar nuestro marco constitucional local de la propia Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Derivado de las reformas y adiciones precisamente a nuestra norma fundamental en materia de combate a la corrupción, que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo del 2015, lo anterior tuvo como efecto inmediato que este Poder Legislativo emprendiera una vigorosa actividad legislativa para expedir nuevas leyes y modificar otras que forman parte de nuestro marco normativo local, entre estas la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado y de los municipios de Baja California Sur, de la que se derogan todas las disposiciones relativas a las responsabilidades administrativas para dar paso a la emisión de la ley de la materia, con base en la ley general respectiva, dejando únicamente la regulación concerniente al juicio político y a la declaración de procedencia, cuyas bases constitucionales encontramos en los artículos 157, fracción 1, 158 y 159 de nuestra Constitución local, que se alinean sustantivamente a los artículos 109, fracción 1, 110, primer párrafo y 111 de la Constitución Política de México. No obstante lo anterior, nuestra Constitución local no prevé regulación consecuente a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 110 de la Constitución General, ya que si bien no fue reformado por el constituyente permanente en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, sí resulta necesario en el contexto del correlativo sistema estatal, pues dicha disposición constitucional se desprende que en caso de que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión resuelva un procedimiento de juicio político en contra de algún servidor público local, por violaciones graves a la Constitución Política Federal y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, dicha resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las legislaturas locales para que en ejercicio de sus atribuciones proceda como corresponda. Sin embargo, actualmente no existe prevención al respecto en la Constitución Política de nuestro Estado y desde luego, al no existir la prevención constitucional local, tampoco se regula o pormenoriza cuál es el trámite que el Congreso del Estado llevará a cabo una vez que reciba la comunicación a que se refiere precisamente el segundo párrafo del precitado artículo 110 de nuestra Carta Magna.
Es por ello que propongo sea reformada la fracción 1 del artículo 157 de nuestra Constitución Política Local a fin de contemplar que mediante el juicio político se impondrán las sanciones indicadas en el artículo 158 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, incluyendo las violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebido de los fondos y recursos federales, previa resolución de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en términos del segundo párrafo del artículo 110 de dicha norma fundamental. Lo anterior resulta lógico y necesario debido a que, de no preverlo en nuestro marco jurídico local, la resolución que eventualmente emita la Cámara de Diputados de nuestro Congreso Nacional quedará en un efecto meramente declarativo, sin posibilidad que se aplique sanción alguna por parte de este Poder Legislativo local. En virtud de no considerarse dentro del régimen de responsabilidades en el ámbito local y limitándose su actuación a cursar de recibido la comunicación referida en el multicitado párrafo segundo del artículo 110 de la Constitución Federal. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto. Se reforma la fracción 1 del artículo 157 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur. Artículo único. Se reforma la fracción 1 del artículo 157 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur para quedar como sigue. 157, fracción 1. Se impondrán mediante juicio político las sanciones indicadas en el artículo 158 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su bien despacho, e igualmente por violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebido de fondos y recursos federales, previa resolución declarativa de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en términos del segundo párrafo del artículo 110 de dicha norma fundamental. No procede el juicio político por la mera expresión de ideas. Único, transitorios. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, La Paz, otra vez, Baja California Sur, a los 5 días del mes de junio